Buenas noches amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de seguridad y sociedad donde entre ustedes y nosotros tratamos de discernir, de investigar, de comprender todos aquellos fenómenos ligados a lo que haga a una sociedad más tranquila, más placentera, más segura, que no viva en el displacer de la sirena nocturna, que cada ruido a la noche, cada luz azul no despierte la sensación de tragedia o de pesadilla. Justamente por eso hoy hemos convocado a un profesional, colega también, licenciado en Seguridad Ciudadana, al piso, porque vamos a hablar de un tema importantísimo, la detección precoz de aquellas conductas potencialmente hostiles, que es lo que tiene que saber la víctima. Ustedes saben que la victimología es una disciplina que comenzó a mediados del siglo pasado y con el tiempo se fue mejorando, digamos así, y hoy tenemos categorías de víctimas y de victimarios, pero el victimario básicamente lo que necesita son dos cosas, la posibilidad, la oportunidad de ejercer la violencia sobre su víctima. Y víctimas hay categorías muchísimas, ¿no? La complaciente, la inocente, y algún día vamos a hacer un estudio pormenorizado. Pero bueno, lo primero es darle la bienvenida al licenciado que nos acompaña hoy, que además es especialista en lenguaje no verbal. Y esto es un poquito lo que a mí me interesaba charlar. Perfecto. Cómo, sin el uso de la palabra, porque hablando todo es más fácil, o se torna más difícil, pero sin usar la palabra podemos nosotros llegar a interaccionar o inclusive detectar aquellas no conformidades, aquellas cuestiones que nos hagan ponernos en guardia e inmediatamente adoptar las precauciones como para justamente reducir potencialmente nuestra calidad de víctima. Así que bienvenido y la primera pregunta es, ¿qué es el lenguaje no verbal? Bueno, ante todo muy agradecido por la invitación. Bueno, y la comunicación no verbal, nos basamos en que el hombre es un ser con sentimientos, ¿no? Un ser emocional, ¿no? Y hay situaciones, hay formas que no puede manejarlo. Entonces, de ahí sale la comunicación no verbal. Nosotros tenemos la comunicación verbal, que es la que comúnmente día a día nos movemos socialmente, y después hay una comunicación que es no verbal, que es aquella donde inconscientemente interactuamos también. Esto hace de que cuando nosotros tenemos la comunicación verbal y la complementamos con la no verbal, ¿no? Hace de que tengamos un discurso completo. Entonces, de repente, en grandes rasgos podemos decir, bueno, la comunicación no verbal política, donde muchas veces hay gente que está afín a tal político y no tal otro porque maneja una comunicación verbal integral, es decir, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y eso hace que haya un feedback, ¿no? Esto está muy usado en Estados Unidos, en Europa, en los políticos. Bueno, el que mejor lo utiliza es el expresidente Obama, que ya lo hizo prácticamente natural. Entonces, de repente hay una afinidad con el político de una manera visual prácticamente al verlo. Hay un feedback, una manera de comunicar, ¿no? Porque él ya lo tiene asumido. Exactamente, porque pasa que hay coach para eso. Entonces, esto hace de que tenga un acercamiento a la gente de forma diferente. Había dos presidentes anteriores que me parece que uno lo hacía naturalmente, es decir, tenía una empatía natural, que era John Fitzgerald Kennedy, sí. Y luego Bill Clinton, que se le parecía mucho, que me parece que tenía sus coach en lenguaje no verbal porque despertaba esto que es más que simpatía, empatía, esta posibilidad de ir y venir, de comunicarse con la gente. Exactamente, ¿no? Sí, hay una especie de feedback. Sí, bueno, Kennedy tenía un asesor muy importante que se llama Dick Morris, que ha escrito varios libros y se ha escrito mucho sobre él, donde era un asesor de imagen, ¿no? Este asesor de imagen también manejaba todo el tema. Empezó en la década del 60 todo esto.
empezó a dar frutos en inicio del 60. Hubo un debate muy interesante que fue el de Kennedy con Nixon, ¿no? Fue el primer debate televisado de Estados Unidos. Y ahí empezó el estudio porque la gente que vio el programa decía que había ganado Kennedy. Y la gente que lo escuchó por radio, porque en ese tiempo no todos tenían televisión, decían que había ganado Nixon, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se empezó a hacer un estudio ¿de por qué? Claro, del por qué la gente decía que había ganado Kennedy y los que escucharon, porque, bueno, por una cuestión visual. Ustedes pueden ver, lo pueden buscar en YouTube, el debate, y bueno, el que lo asesoraba era Dick Morris, ¿no? Entonces Dick Morris va antes al estudio y ve que el fondo era gris. Entonces, ¿qué hizo? Hizo que Kennedy fuera con un traje negro, ¿no? Una pregunta Sí. que siempre yo creo que la gente se ha hecho. Nosotros vemos los grandes líderes mundiales con Exacto. trajes con ternos oscuros, generalmente, camisa blanca y corbatas lisas, ¿eh? Yo no voy a ser nunca un gran líder porque no me gustan las corbatas lisas, pero Se complica. o bordó o azul. ¿Qué tiene que ver esto de los colores y la corbata lisa? Sí, es importante porque los colores influencian en la persona. Por lo menos si tiene una corbata de color azul, el que lo recepciona como una persona donde hay un acercamiento. Donde hay un acercamiento, donde uno se encuentra más relajado en la forma de escucharlo. Si se pone una corbata roja, bueno, ahí hay una posición de autoridad, de superioridad, poder, ¿no? de poder, y eso hace que haya una distancia. Sí. Entonces, por eso, algunos del Poder Ejecutivo usan roja o usan azul o celestes, depende la situación del momento. Con el licenciado Rodríguez somos más que colegas en la licenciatura, sino también en la milicia. Y coincido tanto, a veces uno si tenía que atender a ciertas personas con las cuales no había una relación muy fluida, se uniformaba, con lo cual inmediatamente marcaba un territorio de distancia. Exactamente. Yo recuerdo que haberlo hecho empíricamente, ¿no? Pero justamente hay otro tema que tiene que ver mucho con esto y que nos va a llevar a Hackerman, a los microgestos. ¿Qué es esto de los microgestos? ¿Cómo se manejan los microgestos? ¿Cómo se detectan? Primero, ¿cómo lo usan los políticos, los actores, los predicadores? En fin, hay gente que tiene mucho horas de coaching en esto. Demasiadas. Y segundo, justamente, y después la sobreactuación que se nota. Ahí va mi pregunta. Y después, ¿cómo podemos detectarlo en conductas disvaliosas? Es decir, ¿cómo puedo detectar yo que tengo una persona de humores lábiles antes de que sea tarde y que ya habremos tenido un enfrentamiento físico, ¿no? Sí, bueno, en primer medida hay que remarcar que el lenguaje gestual uno lo puede manejar, es decir, si tiene un coach, uno va de alguna manera mejorando su forma de interactuar, del feedback con la otra persona, con el tercero. Pero hay algo que no se puede manejar, que son las microexpresiones. Para que tengan una idea, la microexpresión es el lenguaje que está detrás del rostro. Es algo que no se puede manejar, ¿no? Nosotros tenemos en el rostro 54 músculos. Entonces, ante una pregunta, nosotros movemos los músculos de tal manera, ¿no?, que se ha identificado si tiene correlación con lo que está diciendo. Es decir, si yo hago una batería de preguntas a alguien, ¿no?, y me está diciendo una respuesta, pero es incongruente a su microexpresión, es indudable, diríamos que posiblemente esté faltando la verdad. Es algo que no se puede manejar. El FBI ha trabajado mucho sobre este tema y también la Policía de Londres y otras instituciones más en Europa. En Sudamérica no está tan manejado todo esto y bueno, y ahí se complica un poco porque las instituciones no es que ignoren sobre esto, pero tendrán que dar un poco más de lugar, ¿no?, a la interacción con profesionales para que los estudiantes, el estudiantado, los cadetes,
tengan un bagaje más de conocimiento. Porque este conocimiento, vos sabés muy bien, Luis, que uno lo va en la milicia, en la carrera policial, lo que fuera, lo va acentuando durante los años, ¿no? El olfato que dicen, ¿no? Y la experiencia, el error, prueba, pero eso se puede achicar, ¿no? Con el conocimiento, con los cursos, hay muchos libros para leer, y de esa manera se puede trabajar en forma mucho mejor cuando se está interactuando con alguien que nos puede decir la verdad o no. Una detección de mentiras, como se dice vulgarmente. Sí. Estos 54 músculos, el cigomático y demás, que son tan visibles para quien está justamente, como es el caso tuyo, en el tema, y nos lleva también a otra cuestión, ¿no? Que creo que no es un mito, sino que es una gran realidad. Hay otros órganos que son indubitables a la hora de ver qué está pasando, y son las pupilas, ¿no? La midriasis de la pupila, el achicamiento o el agrandamiento de la pupila también nos indica de alguna manera algún consumo de algún estupefaciente también. Eso supongamos también... que no, a donde yo iba es que nos va a servir también como marco de varias cosas. Siempre el especialista en seguridad dice, bueno, si hay midriasis, hay un interés en lo que yo estoy diciendo, la pupila se agranda. Pero cuidado, si la pupila se achica, hay de alguna manera displacer. Esto hay que analizarlo, por supuesto, totalmente. En un contexto. Claro, en un yo en este momento totalmente. Debo tener las pupilas muy chicas por los reflectores del estudio, y si de pronto tengo un lugar en semipenumbras, seguramente debo tener una midriasis. Claro. Pero es un poco cierto esto de que los ojos son la verdad, ¿no? Sí, totalmente. Hay 3 partes del cuerpo donde uno da un indicio con respecto a su gestualidad, que son los ojos, la parte torácica y los pies, ¿no? Son esas 3 partes donde nos indican, bueno, qué es lo que realmente queremos hacer. Muchas veces uno está hablando con alguien, pero resulta que la caja torácica y los pies están hacia el lado de la puerta. Ese hombre quiere huir, quiere irse, no está cómodo. Bien dicen que una imagen vale por 1000 palabras, ¿no? Es real, esto es tan real y se nota mucho en el análisis de la fotografía. Totalmente. Más que de las filmaciones, ¿no? Yo creo que una foto fija nos permite analizar muchísimo más que una cuestión en movimiento. Claro, la foto fija y saber el historial también. Exacto. Muchas veces, bueno, me han dicho, bueno, se está tocando la nariz, se está mintiendo. No es así. No se puede tocar la nariz porque tuvo una picazón o lo que fuere. Eso, hay que ver el contexto, el lugar, la conversación también, ¿no? Puede ser un indicio, pero de otros factores, ¿no? Hay un lenguaje gestual que a su vez se complementa con la microexpresión y el ambiente. Y la cultura. Y la cultura también, ¿no? Aunque hay por lo menos 7 emociones que son básicas y que son universales, que lo tiene el hombre que esté en África, el hombre que esté en América del Sur, el hombre que vive en Siberia o en Estados Unidos, ¿no? Bueno, que es el asco, la ira, la sorpresa también, estar triste. La sonrisa. Sí, hay varios, son 7. Y de esos 7 se derivan 26 más. Entonces, de esos 7 que son universales y 26 subtítulos, ¿no? Entonces, eso hace de que teniendo ese paquete de información, cuando tenemos a la persona, sabemos realmente si esa persona está de alguna manera diciendo, no digo la verdad, pero si es congruente lo que está diciendo con sus gestos, ¿no? Estos son universales. Inclusive si es congruente entre lo que piensa y lo que dice, ¿verdad? Exactamente. Qué interesante, porque esto nos lleva a otra cuestión ya de tecnología, ¿no? Digo tecnología entre comillas, yo tengo mi opinión formada sobre el polígrafo, pero ¿qué pasa cuando la tecnología un poco invasiva, en este caso como la del polígrafo, interviene para detectar la veracidad de un dicho?
¿Sirve realmente el polígrafo? ¿Se puede burlar el polígrafo? ¿Cómo es? Bueno, es indudable que se puede burlar el polígrafo. Qué suerte, esto no está preparado. Ya lo han burlado varios espías. Varios de los servicios de inteligencia de Europa Exacto. Claro, pero hay algo. Una cosa es el polígrafo. También hay un software que es del FBI, donde uno puede, es decir, se emite la voz y conforme la voz se dicen diferentes preguntas, ¿no? Y supuestamente es muy efectivo. Pero hay algo que la microexpresión es muy válida porque es inconsciente y es involuntaria. No se puede evitar. Exacto. No se puede evitar. Uno puede venir con un discurso perfecto, un discurso armado, está bien, no va a haber ninguna microexpresión, ¿no? Quizás los gestos estén armados también, perfecto. Entonces nosotros tomamos eso. Bueno, después le decimos un ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, cuénteme la historia de atrás para adelante. Bueno, ya se le complica un poquito. Cuenta la historia de atrás para adelante. Imaginamos que esto también está programado. Decimos otras preguntas para que la persona se relaje y después hacemos las preguntas correspondientes a ver si hay alguna microexpresión. Y en esa batería de preguntas, ¿no?, la microexpresión se detalla. Seguramente que es así, y esto que vos decías que es interesantísimo y que es utilizado por algo de 1.800 agencias de seguridad en Estados Unidos, es la frecuencia modulada de las cuerdas vocales, la FM. Exactamente. El CBCA, que le llaman algunos CBCA2, que tengo entendido que llaman por ahí, y el Instituto de la Verdad es uno de los sponsors y lo utilizan las agencias como la DIA, el FBI, el Secret Service. Bueno, no quería ser tan específico, pero es así. Es así. 1.800 agencias. Y realmente funciona muy bien, a diferencia del polígrafo, que el polígrafo uno puede inducirse externamente ciertos estímulos nerviosos para burlar al polígrafo, como el dolor, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Es así. Es así. Esto es interesante porque el funcionario judicial a veces tiene que mensurar, sobre todo el Ministerio Público, en este caso, en un interrogatorio, más allá de la fuerza policial, tiene que mensurar, me está diciendo la verdad, el relato es coherente, está ubicado en tiempo y espacio, tiene sentido, generalmente hay muchos sofismas que tienen sentido, y realmente no son veraces. Y entonces todo este tipo de parafernalia nos puede ayudar muchísimo. Esto vos lo estás haciendo profesionalmente, ¿verdad? Claro, exactamente, sí. Doy charlas en algunos institutos y bueno, y también últimamente me han llamado directores de escuelas secundarias para que hable con los alumnos de quinto año por el tema de la primera entrevista laboral, que muchos fracasan por no tener esa empatía, ese feedback con el futuro empleador. Y muchos han fracasado a pesar de estar muy bien predispuestos, de tener los conocimientos básicos y de ser recomendados muchas veces. Y en la entrevista han fallado. Y a veces, ¿por qué? Por no poder manejar la parte gestual. Así que eso es algo innovador que por lo menos me ha sorprendido a mí y bueno, hay directores que me están llamando por ese Eso tema. Es muy bueno. ¿Estás situado dentro de la Ciudad de Buenos Aires? Estoy dentro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Te puede consultar? ¿Tenés alguna suerte de red social o de qué manera alguien que necesita de tus servicios, cómo puede contactarte? Bueno, me puede contactar por Facebook, Felipe Rodríguez .ar, así que me ven, estoy ahí y interactuamos ahí. Así que ya sabemos, si queremos saber cómo detectar la mentira y tal vez también cómo empezar a mentir, porque si damos vuelta a la cosa, alguna vez nosotros, como buenos policías que hemos sido, que seguimos siendo, porque uno nunca deja de serlo, para detectar la mentira o los anclajes que a veces se arman, yo cuento una mentira, pero le doy una referencia geográfica. Me encontré a la vuelta del obelisco. Entonces el interlocutor ya sabe que hay un obelisco, ya estoy diciendo la verdad porque el obelisco existe, primera trampa, y corregime si voy mal. Muchas de las verdades giran, muchas de las mentiras giran en torno a algunas verdades. Sí, una buena mentira tiene un 30% de verdad, dicen. Más o menos, un 25 o 30 aproximadamente. Pero es interesantísimo. Y a partir de ahora, ¿estás previendo alguna charla próxima? ¿Tenés previsto algo en el próximo mes, durante octubre? O... Sí, estamos abriendo un canal en YouTube, ¿no? Para dar algunos tips, algunas
algunas referencias con respecto a este tema. Eso Así que, es bueno. Es en cualquier importante momento que búsqueme que vamos a estar ahí. cuando lo abras vamos a hacer una nueva visita y vamos a hablar de este tema. Perfecto. El licenciado Rodríguez, especialista en comunicación no verbal, y como sos visitante por primera vez, tenemos la costumbre de obsequiarte un manual de autopreservación urbana que muchas gracias. Espero que te sirva, que lo uses. Seguro. Y que bueno, y que de alguna manera te sirva como recordatorio de esta visita a los estudios de Canal cuando 22. tengamos un poquito más de tiempo, vamos a hablar sobre algunos tips de prevención, ¿no? Para el vecino, para el ciudadano. Te agendamos para la próxima vez para hablar con eso. Porque esto da para largo. Esto sigue. Señores, les agradecemos mucho la atención que han dispensado a este nuevo envío de Seguridad y Sociedad, y me despido, como siempre, pidiéndoles que hagamos que esto, entre todos, valga la pena. Buenas noches.